Pero había una obra francesa, no recuerdo qué dramaturgo francés, no de mucha fama en Oriente, que se llamaba Les Averiers, los averiados, ¿no? Es decir, los que tenían sífilis. Y de ahí viene el nombre de averiosi o avariosi, quedó así. No tiene razón, no se emplea más, se ha perdido casi. Estos son los dos nombres que los conocemos: Lues, la enfermedad luética o Lues, y la enfermedad sifilítica o sífilis. ¿Quién la produce? Un euspirilo, es decir, un agente microbiano que tiene una serie de vueltas como un resorte. Pisa, por favor. Es decir, la forma es esta, ¿no? Es un espirilo que se llama treponema. Lo llamaron espiroqueta. No debe llamarse más espiroqueta, ¿no? Porque antes el género espiroqueta y después en los estudios posteriores lo han pasado del género espiroqueta al género treponema. Y se le llama pálido porque se tiñe muy poco con los colorantes, ¿eh? Treponema pálido. Apenas de rosado ligeramente se puede ver. Es un como espirilo que es con las vueltas que tienes, se le ve en el campo del microscopio oscuro, de fondo oscuro, se le ve pasar rápidamente con esas vueltas girando sobre un eje longitudinal. Bueno, este treponema fue descubierto por Schaudy hace ya 1905, por eso se le llama también el treponema de Schaudy. Schaudy y Hoffman también, ¿no? Pero Schaudy es el que se le conoce más. Antes no se sabía el origen. Es una enfermedad muy antigua, tan antigua quizás como el hombre, ¿no? Se han descubierto en las momias egipcias, en esqueletos, en la prehistoria, con lesiones óseas muy parecidas a las que la sífilis produce. Es muy antigua. El origen no sabemos. Algunos se echan la culpa a los españoles que llegaron a esta tierra, y aquí hubo una teoría una vez de que los indígenas padecían de eso, pero no, que las llamas del altiplano boliviano, de la Puna, etcétera, ella era enferma de sífilis y se transmitían al hombre. Eso fue dos médicos argentinos que hicieron un movimiento, hubo acá una revolución en todo el país, hasta en Francia, pero después se demostró que no era cierto, ¿no? Sí, eso sí, pero que la sífilis vino de ahí, ¿no? Bueno, esta enfermedad, que se llamó de muchas maneras, porque cada uno le echaba la culpa al otro, ¿no? Decían el mal francés, los italianos llamaban el mal francés, los franceses llamaban el napolitano, en fin, cada uno le daba la culpa al otro país. Ha hecho estragos enormes. Hoy sigue, la sífilis ha repuntado otra vez, como las enfermedades bastante frecuentes, sin esas manifestaciones tan espectaculares como antes, pero hay más sífilis hoy todavía que hace varios años atrás, donde se había una profilaxis mucho mayor. Y sigue haciendo estragos, y la sífilis hereditaria sobre todo, ¿no? No solamente hasta la tercera y cuarta generación, hasta mucho más allá, va actuando sobre los herederos, donde produce lesiones a veces gravísimas. Es un agente microbiano que invade cualquier órgano, ¿eh? No hay órgano que quede librado, ¿eh? Puede asentarse en el sistema nervioso, cerebro, en el cerebelo, en la médula, puede estar en un músculo, en un estómago, en un pulmón, en una arteria, donde se quiera. Pero generalmente las lesiones obedecen a una vascularitis, es decir, a una inflamación de los vasos sanguíneos. El vaso sanguíneo es atacado por el agente microbiano, este fue el treponema, y sobre todo produce una endoarteritis, una arteritis generalmente, que lleva a la oclusión del vaso y que cesa el aporte de sangre a la región donde llega la arteria correspondiente. Entonces muere ese tejido por falta de sangre, de oxigenación, de materiales de nutrición, etc. Realmente el comienzo de toda lesión sifilítica es una vascularitis, pero como los vasos llegan a todas partes, no hay órgano que se libre de que llegue una arteriola, naturalmente que cualquier afección de esta produce la muerte de los tejidos, y ya veremos que en la sífilis terciaria, porque hay 3 etapas como en la tuberculosis, los órganos son profundamente lesionados. ¿Cómo se contamina? ¿Tiene algún lugar de preferencia de la aplicación de la sífilis? No. ¿Dónde se? Se ha hablado
que algunos que estos treponemas serían quizás neurotrópicos por predilección, el sistema nervioso. Antes se hablaba de la sífilis cuaternaria, no tiene sentido, ¿no? Es una sífilis terciaria también. La parasífilis que se decía, antes descubrió la gente microbiana. Por ejemplo, la tabes dorsal, la parálisis progresiva y otro más, se creía que era otra cosa distinta. Ahora, hay gente sí que ha tenido, ya vamos a hablar de esto, la contaminación una vez por el treponema, y pasan 20, 25 años sin manifestaciones visibles. Y aparece un día una hemiplejía, una hemorragia cerebral cualquiera, ¿no? Una tabes dorsal, etc. Que haya variedades puede ser, ¿no? Que algunos sean neurotrópicos, en excelencia por el sistema nervioso, otros sean cardiotrópicos, y así por el estilo. Produce cualquier lesión, ¿no? Y puede abarcar a veces varios órganos a la vez. Bueno, ¿cómo se contamina? Sobre todo el comercio sexual. En la vulva o vagina de una mujer, como en el pene de un hombre, puede haber entonces una lesión sifilítica, una ulceración cualquiera, y durante el acto sexual contaminarse fácilmente. Es decir, se ha hablado si hace falta que la epidermis o el epitelio tengan alguna solución de continuidad que permita la entrada del treponema. Pero parece que no es tan fácil, que aunque sea una simple irritación local, facilita la penetración del treponema en el individuo que está haciendo el acto sexual. Este es lo más frecuente, pero hay muchos otros medios, claro. Dentro mismo de la sexualidad, pongamos la succión del pene, entonces puede haber la lesión, la inflamación en la boca, claro, lengua, paladar, labios, encías. O una persona que tenga en la boca lesiones sifilíticas, transmitírsela al pene o a la vulva de la mujer o del pene que está succionando, ¿no? Puede haber entonces una sífilis rectal o anal, un homosexualismo, pongamos, contaminar al sujeto, el homosexual activo, o el activo enfermo y contaminar al homosexual pasivo, ¿verdad? También, ¿no? El beso, con lesiones en los labios, en las encías, lengua, etc., también puede transmitirse, hay ulceraciones, en la sífilis secundaria, por ejemplo, transmitirle la lesión a otro y contaminar. En general, ahora, de otra manera, muy difícil. Por ejemplo, por medio de los cubiertos, el mate, la bombilla, las tazas, platos, tiene que ser inmediato, porque el treponema muere pronto fuera del medio humano. Se seca rápido y muere enseguida. Tiene que ser un sujeto que tenga lesiones en los labios, en las encías, lengua, al beber enseguida pasarle al otro, el cual bebe y puede entonces contaminarlo. En los alimentos, muy difícil. En la literatura médica he leído que se habla de un caso de una manzana comida así sin lavarla, tomarla de un puesto de frutas que la alcanzó el puestero, ¿no? El dueño. Enfermo él con contaminación en las manos, ¿no? Pero quizás no sea tan cierto eso. No se puede decir. Generalmente el comercio sexual. Los insectos no intervienen mayormente. Así que, sobre todo el comercio sexual, cualquiera que sea el llamado corriente común normal, como el todo que puede haber de las neurosis sexuales cualesquiera, por la cual los órganos sexuales entran en contacto, por lo mismo el niño sifilítico, hereditario, con ulceraciones bucales, puede transmitirle a su madre, a la nodriza, en el pezón, puede transmitirle también la sífilis. O al revés, la nodriza, la madre, lo que sea que tenga los pezones o los pechos con ulceraciones sifilíticas, transmitir al niño a quien da de mamar. Eso también es posible. No es lo más frecuente. Bueno, entonces la contaminación sobre todo llega por el comercio sexual. El hombre es el único ser que tiene el privilegio de ser sifilítico, porque los demás animales no tienen la sífilis, Es decir, los animales no tienen sífilis. Los monos antropomorfos, como el chimpancé, por ejemplo, la contraen experimentalmente, si se inocula. De lo contrario, ellos no padecen sífilis. El mismo conejo que se usa a veces para algunos exámenes también la recibe en forma experimental. Pero ningún animal tiene sífilis. El hombre es el que padece de la sífilis, le pertenece a él. De estos treponemas llegan entonces de esa manera. ¿Y qué producen? Hay tres periodos: primario, secundario y terciario.